Bueno, vamos a empezar, ya son 12:18. Vamos a empezar. ¿Qué fue lo que vimos la ocasión anterior? Eh, a ver, Héctor Alfonso. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Héctor. Sí, bueno, lo que recuerdo que se discutió la clase anterior fue acerca del movimiento del pensamiento, esto con el fin de comprender la realidad inmediata, pero no solo ceñirnos a esta inmediatez, sino con el fin de superarla. Eh, bueno, por ejemplo, mencionó el caso que me llamó mucho la atención del de los momentos previos en la conformación del conocimiento. Por ejemplo, pues lo que mencionó acerca de Aristóteles, que un estudiante de secundaria o de preparatoria, pues actualmente conoce más de matemáticas que el mismo Aristóteles, pero no por ello el mundo que presenciamos lo deberíamos de dar como una totalidad o como un hecho, sino que para comprender el estadio actual es necesario hacer una reconstrucción de los momentos pasados en el espíritu. Esto mismo con el fin de lograr comprender en el momento en el que nos encontramos, pero también para la conformación de nuevas categorías o nuevos conocimientos y superar los previos, pero también no darlos por sentado. Por ejemplo, si tenemos computadoras, no pensamos que en el momento en el que estamos es porque ya habían, ya es el final de la historia, sino que pues para que tengamos una computadora, tengamos internet, pues hubo un largo proceso para conformarlo, por lo cual no deberíamos de aceptar pues ni los datos, ni las cosas, ni los pensamientos, ni las ideas, ni las categorías como pues darlas como sentados, sino que debemos de criticarlas, de exponer sus límites, esto con el fin pues de superarlos y bueno, más o menos eso. Bueno, también que es fundamental que estos mismos conceptos los, los logremos descomponer para entender la totalidad, pues, puesto que es imposible conocer la totalidad por la totalidad misma, sino que deberíamos de reconstruirlo a partir de pequeños conceptos o fragmentos para poder conocer mejor lo que nos rodea. Gracias, Héctor. Dame un momento, Alfonso. Iván Cruz, ¿qué me dirías de la clase anterior? No funciona su micrófono. Bueno, entonces Aranza García. Hola, buenas tardes, profesor. Eh, de la clase pasada, a mí me entró mucha curiosidad, sobre todo en esta parte en donde Hegel hace la crítica a Kant en las categorías, porque, como dijo mi compañero, estábamos en la superación de la inmediatez, porque pues esta inmediatez es muy abstracta, ¿no? Y para superar esto, debemos de recurrir a la mediación, una reconstrucción que es una mediación comprendida. Y recuerdo bien que nos describía que esto era así, no como solo un paso a seguir. Y referente a la falla en Kant, me gustó que, bueno, nunca lo había pensado de ese modo, de que Kant solo describe el pensamiento y nunca se detiene a cuestionarlo, porque creo que eh, es muy importante, ¿no? Para comprender cómo funciona todo, debemos de, como dice Hegel, pensar el pensamiento. Um, y bueno, a partir de esa crítica, este,
le damos fluidez al pensamiento, ¿no? Y no lo dejamos inmóvil, como lo haría Kant con solo 12 categorías. Y también la crítica que, que las categorías las sacó de Aristóteles. Entonces, no sé, creo que eso es un gran paso. Es un momento muy importante de la crítica, Aranza. Deme un minuto, André y Alfonso, porque necesito ver a los alumnos inscritos cómo van. Johan Ferrer. Johan Ferrer, ¿qué nos puedes decir de la clase anterior? Elizabeth Mendoza, ¿qué nos puedes decir de la clase anterior? Bueno, lo que recuerdo y como lo entendí, algo que me llamó la atención a mí fue lo de, bueno, así como lo entendí, que es difícil dejar de citar otro tipo de pensamientos y tener un pensamiento, las palabras que salen de uno, se puede decir así. Eh, no sé si me explico. Pues sí, como decía la compañera, una de las cosas que también me llama la atención es la crítica que hace de Kant, y sobre todo también esa parte en la que dice, en la que eh, hace muy individual al ser humano, y Hegel pues precisamente quiere hacer lo contrario, quiere volver que la humanidad sea eh, más unida. Y algo también le iba a preguntar, sí, ya me acuerdo. Respecto a eso tenía yo una duda. Bueno, yo No, entiendo a ver, cómo Elizabeth, ¿has leído el texto? ¿Has seguido el texto de Hegel? ¿Lo estás leyendo? sí, Porque es muy vago lo que nos has dicho. es que soy muy, todavía no me acostumbro bueno, más bien todavía no aprendo a expresarme muy bien, pero ya estoy leyendo. Ya, bueno. De hecho, se lo tengo subrayado. A ver, Diego Mendoza. Sí, buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Es- Diego. eh, pues esta parte de hacer mover o fluir el pensamiento creo que es algo difícil, ¿no? En el sentido, por ejemplo, tal vez podemos de cierta manera inmediata, ¿no? Cuestionar las cosas o el pensamiento en su manera más primitiva, en la intuición sensible, pero la parte de criticar, ¿no? Las categorías sí nos resultaba un poco difícil de asimilar, ¿no? De cierta forma, o a mí me costaba más trabajo asimilar esta parte. También nos daba el ejemplo de la sexualidad en el trabajo de Foucault, en el sentido de que eh, el error principal que tenía Foucault es que daba sentada un concepto de sexualidad como ya dada desde el inicio, cuando realmente ya tenía un proceso en un momento espiritual y no desde pues, su inicio, no, de la antigua Grecia a su momento en el que estaba Foucault, ya había una gran diferencia en este trabajo de la experiencia de la conciencia en el concepto de sexualidad. Pero, por ejemplo, cuando hablábamos no solo de las categorías, sino, por ejemplo, el principio de identidad de que A es A, tal vez en esta crítica tendríamos que ver, ¿no? ¿Por qué se da ese proceso de que A es A y de que si siempre A, ¿no? Va a ser A. Entonces, parece realmente un trabajo, bueno, en mi caso, un trabajo ya más, le da más importancia, más dificultad al trabajo del filósofo, porque sí tendría que estar viendo continuamente qué hay en la experiencia de la conciencia y de cierta manera criticarla de una manera en que se pueda complementar el concepto de la categoría a la realidad. En efecto, lo que es muy importante que Hegel ha dicho es que la filosofía no es solamente crítica a las cosas, a la inmediatez, sino es crítica al pensamiento. Es decir, el pensamiento no tiene por qué aceptar que las categorías que actualmente maneja sean las categorías definitivas. Tiene que reflexionar sobre ellas, tiene que exactamente igual que reflexiona sobre las cosas, reflexionar sobre los pensamientos con los cuales cree apropiarse de las cosas. A ver, Alfonso, tú querías participar. Sí, bueno, yo me quedo con
con dos cosas, ¿no? Una, esta, que van justamente ligadas, ¿no? Esta cuestión que nos hacía ver la clase antepasada y un poco la pasada de el ejemplo que nos ponía de Spinoza y de la imagen que teníamos de los, donde hablaba de los dioses, ¿no? Y cómo tenemos esta imagen de los dioses que realmente creemos saber lo que son, pero en realidad le estamos poniendo justamente categorías o características que nos señalan a nosotros, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, como decíamos en la clase, ¿no? Los dioses, nomás porque nosotros somos, no sé, enamoradizos y etcétera, entonces los dioses también tienen que ser así, ¿no? Y esto lo retomo con algo que incluso usted me señalaba a mí en una de mis participaciones la clase pasada, ¿no? Que justamente lo que Hegel busca es no solamente el mover el pensamiento, sino que este pensamiento dentro del absoluto, dentro del espíritu absoluto, no solamente es constante y en constante movimiento, sino que, y eso ya es una reflexión personal, dentro de la finitud que tiene el ser humano, mientras el ser humano exista, aunque sea finito, el pensamiento y todo lo que nosotros podamos aprender dentro de él, pues sigue siendo infinito, ¿no? Porque no se va a terminar hasta que nuestra propia existencia finita se termine. Bien. Gracias, Alfonso. André. Sí, bueno, yo solo quería repasar primero las tres ideas, me parece, importantes de la sección pasada, de la clase pasada. La primera, que fue, me parece, como un repaso digamos, de lo que sería la fenomenología del espíritu, ¿no? Que sería, pues, esta interacción entre el individuo particular y el individuo universal, ¿no? Y el individuo particular recorrería lo que ya es propio del espíritu, lo que es patrimonio de la humanidad o del espíritu universal, ¿no? Como algo ya, digamos, ya consumado, ya a la mano, ¿no? Como usted mencionaba, ¿no? Sobre el niño, o sea, un niño que ya sabe más de física, de la ciencia, ¿no? A diferencia de Aristóteles, ¿no? Pero justamente esto pasado, o la humanidad, es lo que, o sea, es lo que constituye, ¿no? Es necesario justamente para la constitución de este individuo particular, ¿no? Y justamente me parece que ese es el acceso ya a la parte siguiente, ¿no? Que sería lo de la representación, ¿no? O sea, el contenido, ¿no? El contenido que penosamente ha adquirido la humanidad, en tanto es algo ya pensado, ¿no? Es ya patrimonio de la sustancia, ¿no? O bueno, en este caso del individuo, ¿no? Su acceso ya es simplemente recurrir a este en sí interiorizado mediante el recuerdo y revertirlo a un para sí, ¿no? No tiene que repetir justamente esto que fue historia y ahora es patrimonio, ¿no? Eso, y justamente ahí se accede, ¿no? A lo que sería la representación, ¿no? O sea, ya esta inmediatez no se ha trasladado al momento de la representación, y justamente de lo que se trata es superar, ¿no? Esto que se asume de suyo conocido, ¿no? Justamente me parece que lo que menciona Hegel, ¿no? Es que lo conocido, justo por ser conocido, no es reconocido, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Me parece que eso de alguna forma se refleja en Kant, ¿no? No solo, como Hegel posteriormente va a hacer hincapié, que sería la deducción de las categorías, ¿no? Que parten de la lógica sin más, ¿no? No hay un argumento propiamente filosófico de por qué asumir las categorías de la lógica sin más, ¿no? Bueno, me parece que también Hegel menciona el caso de lo que sería el entendimiento, la sensibilidad, sujeto, objeto, ¿no? Y es problemático, ¿no? Porque justamente me parece que en Kant ya de por sí se parte, ¿no? En la crítica de la razón pura por entendimiento y sensibilidad, ¿no? Y sin más, ¿no? Y no se justifica, no hay una genealogía, digamos, de estos conceptos, ¿no? Una genealogía lógica, si lo quiere decir. Pero justamente aquí ya estaría, digamos, o sea, también aquí digamos, un carácter valioso, ¿no? Hegel aquí hace énfasis en que el entendimiento es una de las más grandes potencias del conocimiento humano, ¿no? Porque justamente si se quiere conocer la totalidad, ¿no? No se va a la totalidad sin más, ¿no? Como si lo concreto pues estuviera a la mano, ¿no? Sino más bien pues se tiene que llegar, no sé, o sea, se empieza ya, el entendimiento se mueve a través de decisiones, ¿no? De abstracciones, ¿no?
digamos, este sería algo así como el momento del análisis, ¿no? Y ahí es donde quería hacer una pregunta, ¿no? Porque justamente se habló de la relación entre Descartes y Hegel, ¿no? Porque claro, bueno, Descartes habla del análisis, y se mencionó, ¿no? Descartes habla del análisis como una regla, ¿no? O sea, para llegar a una clase de conocimiento, esto debe ser el cogito, ¿no? Mientras que Hegel dice, no, esto pasa, efectivamente el conocimiento se mueve, hay un aspecto negativo que sería el entendimiento, que empieza a distinguir cosas, ¿no? Que de la totalidad te extrae particularidades, ¿no? Las irrealidades efectivas, ¿no? Y la pregunta sería la siguiente, que sería ¿qué es el método en Hegel, ¿no? Porque justamente, a diferencia de Descartes, Hegel está describiendo el devenir del conocimiento, ¿no? Me parece que, a mí se me mostró un poco, digamos, muy compacto tal vez la definición que da Hegel explícitamente del método, ¿no? Que me parece que lo hace en el mismo prólogo, ¿no? Porque justamente él dice, ¿no? Que la exposición del método, ¿no? Corresponde a la lógica, o es más bien la lógica misma. O sea, el método no es en efecto sino la construcción del todo, presentada en su esencialidad pura. Quisiera saber si podría de repente desglosar ese pasaje. Esa es una pregunta. Y bueno, la última observación es en la que ya me parece que se ha hecho hincapié bastante, ¿no? De que justamente, y que me parece que justamente ya es lo propio de Hegel, ¿no? O sea, ahora bien, o sea, el entendimiento es un momento necesario del conocimiento, pero justamente de lo que se trata es constantemente, ¿no? Romper con esta recurrir a la inmediatez, ¿no? O sea, no solo la inmediatez de las cosas, sino la inmediatez de las categorías, ¿no? O de los contenidos de pensamiento, ¿no? Y justamente en la autocrítica, ¿no? En la constante búsqueda de lo constituyente de estas categorías, ¿no? De una autofundamentación, si se quiere decir, pues es que el pensamiento cobra fluidez, ¿no? Y bueno, más que todo eso en realidad. Ujú. A ver, respecto a la pregunta que haces, para Descartes, el conocimiento es fundamentalmente análisis, ¿no? Descartes piensa que producir conocimiento es fundamentalmente hacer un trabajo de análisis, porque para él la síntesis, es decir, una vez llegado a la totalidad, de la síntesis para abajo no es conocimiento, sino simplemente reproducción de lo que ya se tiene. Y entonces Descartes considera que el análisis es fundamentalmente el camino para producir nuevo conocimiento, ¿no es cierto? Ese es fundamentalmente Descartes, mientras que tanto para Spinoza como para Hegel, el conocimiento o la producción del conocimiento o el conocimiento mismo no va de la inducción hacia arriba, sino al contrario, de los elementos universales hacia abajo. Ahora, ¿cómo llegar arriba entonces para Hegel? Lo que hay no es un método en el sentido de un procedimiento aislable del objeto que estás pensando. Para Hegel el método es la reconstrucción metódica del objeto en cuestión. Por ejemplo, en la fenomenología, el método consiste en seguir el camino de la conciencia, reconstruir la experiencia de la conciencia. Eso incluye momentos analíticos, por supuesto, pero esos momentos analíticos tienen que formar parte de la construcción, de la reconstrucción de la experiencia completa. Y cuando se tiene la experiencia completa, entonces ya se tiene el conocimiento. Entonces ya se puede, de lo concreto, de lo más universal, pasar a lo particular, a diferencia de Descartes, que piensa que el conocimiento verdadero es fundamentalmente análisis. Aquí el análisis es una parte de la reconstrucción metódica del objeto. Es decir, para Hegel, una vez que tomas lo concreto y lo fragmentas, ahora el camino conceptual es reconstruirlo conceptualmente. Y esa reconstrucción conceptual es justamente el proceso del conocer, que termina efectivamente en la reconstrucción completa del objeto pensado. En Hegel, pues, lo que estoy intentando decir es, como nos advirtió desde el principio, no hay un método separable del objeto que estás pensando. El método no es otra cosa que el despliegue efectivo de la cosa que estás conociendo. En el caso de la fenomenología es el despliegue de las experiencias de la conciencia. Cada una de las experiencias de la conciencia es sin duda un momento analítico, en el sentido de que es un fragmento de la totalidad, pero ese fragmento tiene que incluirse, tiene que ser incrustado en el despliegue, en el devenir de la cosa tal como es.
Para Hegel eso es el método. El método no es otra cosa que la reconstrucción, la experiencia de la reconstrucción del objeto que estás pensando. Mientras que no hay un momento analítico, obviamente, porque del momento inicial tienes que fragmentarlo, pero luego el conocimiento consiste en reconstituirlo, efectivamente, de manera conceptual. Para Hegel, el método, pues, es inseparable del objeto que estás pensando. Por eso prefiero utilizar la palabra reconstrucción metódica y no método, ¿no? Porque método supone algo que se separa del objeto, mientras que para Hegel el conocimiento es la reconstrucción metódica del objeto que estás pensando. En el caso de la fenomenología es la reconstrucción metódica de la experiencia de la conciencia, cada uno de cuyos momentos es, sin duda, un momento analítico, separable, reconocible, pero al mismo tiempo forma parte de la totalidad. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, profesor, queda más claro. Muchas gracias. Bueno, había otra mano levantada, pero ya no sé de quién. Ah, de Héctor, era de Héctor. Sí, una parte también que señala en la filosofía del derecho, bueno, señala en cuanto a la crítica al imperativo categórico, Hegel también creo que va aunado a la clase, justamente es cuando dice, ¿no? El pensamiento también trasciende lo que es el deber ser, y al estudiar las formas de comportamiento humanos, pues vemos que una norma en la sociedad pues no es eterna, algo que le viene criticando mucho a Kant, no se vuelve eterna, y justamente algo que se puede considerar como una norma social en determinado momento, pues cambia a lo largo del tiempo. No sé si también podría. En cierto modo, no se ve directamente, pero sí, en cierto modo tiene relación. Pero sigo sin sentirme satisfecho acerca de cómo les fue en la clase anterior, de manera que voy a insistir en las preguntas. Montserrat, ¿qué vimos la clase anterior? Y Hola, buenas particularmente, tardes. buenas tardes, y particularmente, ¿cómo te fue en esa idea de hacer fluido el pensamiento? Ok, pues primero que nada, como ya comentaron mis compañeros, se hizo también una crítica a las categorías, ya que no se deberían pensar una categoría como una permanencia, sino que debería introducirse en un devenir. Y aquí poníamos el ejemplo que dio usted sobre la palabra loco, sobre cómo se podía interpretar, por ejemplo, como una persona que no tenía una facultad mental racional, por decirlo así, o alguien que se comporta de manera normal, y que eso no tendría como que por qué ser estático, sino que tendría que verse más bien como un desarrollo. No sé si lo estoy interpretando correctamente. Sí. También algo que vimos fue sobre el conocimiento, en el párrafo donde dice, lo conocido en general, precisamente por ser conocido, no es reconocido. Es la ilusión más corriente que en uno incurre. Bueno, pues en esta parte básicamente era de que en el conocer de los objetos ay, a mí se vuelve. Básicamente de que de lo que conocemos solo sería como una representación, se podría decir. Ajá, una representación de todas las opiniones, que se podría decir que el pensamiento es lo que da la verdad a las cosas, y fue lo que estuvimos comentando también. También introducimos el término de análisis, que era un momento importante dentro de la representación. Y también vimos un poco el término, la cuestión sobre la muerte, que era la irrealidad y que era una parte de un proceso indispensable. Profesor, en ese sentido de la muerte, ¿lo podría clarificar un poco más? Sí, cuando Hegel habla de la muerte está hablando de lo negativo, ¿no? Y está diciendo, si tú haces anatomía, te voy a poner un ejemplo muy trivial, pero si tú haces anatomía, si tú ves un libro de anatomía, verás que te explica, por ejemplo, el funcionamiento de la mano derecha. Si tú haces anatomía así, estás matando al ser vivo, ¿no es cierto? No estás pensando al ser vivo completo, estás pensando en sus fragmentos. A eso es a lo que Hegel llama ahí la muerte, ¿no? Tú le quitas al cuerpo vivo su vivacidad, su vida, su energía, su potencia,
y lo empiezas a estudiar en fragmentos. A eso es a lo que Hegel llama en ese momento la muerte. ¿Por qué? Porque estás negando la totalidad, la estás fragmentando, le estás quitando vitalidad para examinarla en fragmentos. A eso se refiere Hegel en ese momento con la muerte. No quiere decir que mates al fulano, sino que cuando tú lo desmiembras conceptualmente, pues en realidad le estás quitando vida, ¿no? No estás pensando la vida como tal, sino estás pensando un fragmento de la vida, es decir, algo irreal, un pedazo que estás cortando para poderlo examinar. A eso se refiere Hegel ahí. ¿Sí queda Muchas claro? gracias, profesor. Sí, ¿Sí ya queda me más quedó más claro? claro. Sí. Bueno, a ver, ¿quién más? Porque sigo sin estar del todo satisfecho. Julio Ramírez. Buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Bueno, en esto que mencionaba mi compañera, veíamos que este proceso de hacer fluido el pensamiento era precisamente lo que usted se refería, ¿no? Con este cambio que busca Hegel hacer en cada uno, ¿no? Cambiar nuestra manera de pensar y no pensar a nuestra realidad como una inmediatez ya terminada, sino como un proceso que aún se está desplegando. Este proceso, como también usted lo mencionaba, y también lo mencionaba Hegel, que era un proceso mucho más difícil que hacer sensibles a las piedras, ¿no? Porque requería de un gran esfuerzo y de estar constantemente en la autocrítica para entender que las categorías y que los objetos bajo los que encerramos las categorías, pues no eran objetos dados. Lo mencionaba también con este ejemplo de Foucault, ¿no? Y de la historia de la sexualidad, donde menciona que Foucault después se da cuenta de que este concepto que él usaba o esta categoría que él tenía planteada, pues no empieza a aparecer sino hasta siglos después, ¿no? Y que antes tenía otras connotaciones que eran específicamente relacionadas al placer y que ahora vemos en nuestra concepción esta categoría de la sexualidad como algo relacionado a la salud, al bienestar, y que la cuestión no reside únicamente en admirarse de la diferencia, sino en preguntarse cómo es que deviene una categoría en esas cuestiones, ¿no? Y hacer el análisis, partir de los objetos concretos para llegar a los términos que nos parecen más abstractos, porque precisamente son los que damos por dados, ¿no? Era también esta relación que usted mencionaba con Marx cuando emprendía el análisis en el Capital, empezando por los conceptos más que se daban por dados para darnos cuenta de que estos conceptos realmente no han sido dados, sino que tienen un desarrollo, ¿no? Un despliegue. Hacer fluir el pensamiento consiste precisamente en quitarle el velo a la realidad de esta inmediatez, entender que o pretender que el pensamiento se tome a sí mismo como el objeto para entender sus transformaciones, y solo a partir de eso puede entonces el pensamiento entender también a los objetos bajo los que intenta comprender bajo las categorías, ¿no? Muy bien, Julio. Este punto es central, ¿no? Porque Hegel dice, la filosofía consiste en ser crítica no solamente de la exterioridad, no solamente de los objetos que nos enfrentan como dados, sino también de las categorías con las cuales pensamos esos objetos. A eso es a lo que Hegel llama hacer fluido al pensamiento. Hacer fluido al pensamiento es entregarse al movimiento, vamos a decirlo así, del concepto. Entregarse al movimiento del concepto. Hacer el párrafo que está en la página 25 que nos puso tantos problemas, tiene sin duda una expresión muy desdichada, muy desafortunada, pero la idea es bastante clara. Cuando uno entra en el orden del pensar, particularmente en el orden del conocimiento, lo que uno tiene que hacer es dejar de lado su conciencia individual, no poner los obstáculos de la conciencia individual como yo creo que o yo pienso que. Eso, para Hegel, eso no tiene ningún sentido. Imagínense ustedes que van ustedes a una facultad de física y le dicen, pues yo pienso que no son las cosas así. Pues el físico les va a decir, pues mira, vete a sociales, porque aquí tienes que pensar como pensamos nosotros, ¿no? Es decir, cuando uno se entrega a la ciencia, cuando uno se entrega al conocimiento, uno se entrega al movimiento de los conceptos. Es decir, deja de lado, dice Hegel en ese párrafo, la conciencia. La conciencia no es que desaparezca, sino que deja de actuar como una conciencia individual
y se entrega al movimiento conceptual. Pero no solamente se entrega al movimiento conceptual, sino que, dice Hegel, también se da cuenta de que los contenidos con los que piensa son contenidos transformables, son contenidos que no son fijos, son contenidos que han sufrido una transformación. El caso que rememora Julio me parece, digamos, que correctamente dice las cosas. Hegel dice, si uno toma la noción de sexualidad, tal como la entendemos hoy, la categoría de sexualidad, que remite al bienestar, a la medicina, hay sexólogos, ¿no es cierto? Decía Marcel Proust de una manera muy cómica, porque él era homosexual, decía de manera muy cómica, pues hasta el vicio se ha vuelto una ciencia exacta. ¿Por qué? Porque ya hay sexólogos y se dedican a hacer del sexo un problema teórico. Y entonces dice Foucault, bueno, pero ¿y esto desde cuándo fue? O sea, no, esto no es la perspectiva que la humanidad ha tenido siempre. La humanidad siempre ha tenido experiencias sexuales, pero no las ha vivido conceptualmente de la misma manera. Y si comprendemos la categoría de sexualidad como una categoría transformable, pues entonces nos daremos cuenta que hay muchas otras experiencias, muchos otros modos de pensar la vida sexual, la actividad sexual, que no caen dentro de la categoría de sexualidad como la entendemos hoy, como parte de la medicina, como parte de la psicología, como parte de la fisiología, ¿no es cierto? Todo eso son sin duda conceptos, categorías válidas en nuestros días, pero tienen una historia, y hacer fluido al pensamiento es justamente decir, voy a detener mi convicción de la categoría para examinarla. Dice Hegel en la página 25, a través de este movimiento, que consiste en que la conciencia no solamente se retenga de participar, sino que además examine sus propios conceptos, dice, a través de este movimiento los pensamientos puros devienen conceptos. Los pensamientos puros devienen conceptos. Estamos en el orden del pensar, no en el orden de las cosas ni en el orden de la conciencia, sino en el orden del movimiento de los conceptos. Dice, los pensamientos puros devienen conceptos y solo entonces son lo que son en verdad. Automovimientos, círculos, son lo que su sustancia es, esencialidades espirituales. Es decir, Hegel les está diciendo, el pensamiento tiene un movimiento propio. El pensamiento despliega sus propias categorías, es capaz de examinar sus propios contenidos, es capaz de comprender su propio devenir. Eso no se toca, eso no está al alcance de ninguna otra ciencia, como no sea la filosofía. Pero la filosofía nos enseña que justamente se trata de poner bajo crítica también las categorías con las que pensamos regularmente la realidad. ¿Sí queda claro ahora esa parte que nos costó tanto trabajo la ocasión anterior? ¿Queda más clara? Por favor, respóndanme. Sí, profesor. ¿Dirían los demás que está Claro, clara? por Gracias, aquí. Monserrat. ¿Dirían los demás que es más clara? Sí, profe. Sí, Bueno, sí, ya es más claro. bueno, vamos a avanzar entonces. Este movimiento de las esencialidades puras equivale justamente a pensamientos puros, a el pensamiento que aprende lo esencial de las cosas a través de conceptos. El movimiento de estas esencialidades puras constituye la naturaleza de la cientificidad en general. Hegel nos ha advertido que la filosofía lo que tiene que hacer es llevar a la conciencia a este punto, particularmente a la conciencia filosófica, llevar a la conciencia a este movimiento de autocrítica del pensamiento. Pues eso es la ciencia en general, moverse en el orden de las esencialidades puras, es decir, de los pensamientos puros, es decir, de los conceptos. Claro que los conceptos se refieren a las cosas, pero se refieren primeramente a sí mismos en un orden sistemático. Comprender el conocimiento es comprender el movimiento sistemático de los conceptos, entregarse a la vida de los conceptos, entregarse al automovimiento que el pensamiento tiene en su movimiento, en su proceso del pensar. Considerado como la cohesión de su contenido,
Este movimiento es la necesidad y el despliegue de dicho contenido en un todo orgánico. Aquí necesidad es el término crucial. Necesidad quiere decir que en el conocimiento los conceptos no aparecen a tontas y a locas, aparecen vinculados unos a otros, aparecen derivados unos de otros, aparecen jerarquizados unos respecto a otros. El conocimiento es conceptos sistematizados, conceptos jerarquizados, conceptos vinculados por una necesidad de orden lógico. Un concepto se sigue del otro, se vincula al anterior y da paso al siguiente. El conocimiento es pensamientos sistemáticos, conceptos sistemáticos, jerarquizados, organizados, derivados unos de otros. Por eso es que cada concepto es lo que es en relación con los otros conceptos con los que existe. ¿Sí se queda claro? Ese es el conocimiento. Bajo un párrafo completo. Semejante exposición, si nosotros somos capaces de exponer ese movimiento conceptual, como lo hace la fenomenología, es decir, la certeza sensible, luego la conciencia inmediata y sensible, luego la autoconciencia, luego la percepción, luego la razón, luego la historia de la razón. Si podemos mostrar que entre todos esos movimientos hay un despliegue necesario, pues eso es exactamente la ciencia. Semejante exposición constituye además la primera parte de la ciencia, porque el ser ahí del espíritu, en cuanto a lo primero, no es otra cosa que lo inmediato o el comienzo, pero el comienzo no es aún su retorno a sí mismo. El elemento del ser ahí inmediato es, por tanto, la determinabilidad por la que esta parte de la ciencia se distingue de las otras. Decíamos en la respuesta a André, para Hegel, lo mismo que para Spinoza, el conocimiento es el proceso por el cual de lo universal somos capaces de llegar a lo particular. No a la inversa como piensa Descartes. El verdadero conocimiento parte de las causas a los efectos, no de los efectos a las causas. Y sin embargo, la producción del conocimiento va de los efectos a las causas. Producir conocimiento es justamente partir de lo inmediato para transformarlo en concepto. Y una vez que llegamos al concepto, entonces el proceso de conocimiento es ir de las causas, es decir, de las partes finales, a los efectos. ¿Sí queda claro? El proceso de conocimiento, sin duda, parte de lo inmediato, pero es para criticarlo. Y esa crítica es justamente su reconstrucción conceptual, reconstrucción que una vez alcanzada permite comprender lo concreto a través de un movimiento de vuelta a la inmediatez. ¿Sí queda claro? Vamos a decirlo de manera un poco más gráfica. Por eso es que hemos insistido varias veces en que se dice, ya que terminaste el libro de Hegel, ahora ya puedes volver a empezar, ahora sí puedes empezar a comprender lo que es desde el principio. Al principio tú veías, como en el caso de la fenomenología, las formas parciales, la experiencia sensible, la conciencia frente a las cosas. Esa experiencia sin duda forma parte de la verdad, pero es la primera experiencia. Apenas es la primera experiencia. Sin embargo, el conocimiento es el camino que va de esa experiencia inmediata hasta el saber absoluto. Cuando se llega al saber absoluto, entonces ya hay conocimiento de todos esos momentos previos que tuvieron sentido y que ahora cobran su verdadero esplendor. ¿Sí queda claro? Por eso es que cuando termina uno la fenomenología, ahora sí ya puede volver a empezar sabiendo de qué va, porque ya sabe cuál es la historia al final. ¿Sí se comprende eso? ¿Sí? ¿Algún comentario? Hegel nos está contando en realidad qué es la fenomenología del espíritu. Cada vez que vean un tema de esos, piensen cómo se despliega la fenomenología del espíritu. Él parte de la conciencia inmediata, de la conciencia sensible. Él parte de ese enfrentamiento del pensamiento como conciencia frente a las cosas. Pero lo que se va a dar cuenta a lo largo de todo el libro es, uno, que esa experiencia primera no es más que el punto de partida. Segundo, que lo que realmente importa es el movimiento conceptual del proceso,
no el movimiento de la conciencia, porque la conciencia va a integrarse al proceso conjunto, y que finalmente se entera que al llegar al saber absoluto, ahora ya comprende todos los movimientos que ha tenido que recorrer para poder alcanzar lo que es. Ahora ya tiene el verdadero conocimiento. Ahora ya puede ver sus experiencias previas como momentos con significado, con sentido, aun si cada uno tiene un sentido parcial, un significado limitado. ¿Sí queda claro? Por favor, respóndanme si estoy siendo claro. Sí, profesor. ¿Sí? Bueno. El siguiente apartado, recuerden que los títulos que están en la edición que estamos siguiendo no son de Hegel, pero son en general bastante clarificadores, ¿eh? No son de él, pero sirven como guías. Entonces dice que vamos a adentrarnos a lo verdadero y a lo falso. ¿Por qué aparece lo verdadero y lo falso? Porque justamente Hegel nos ha dicho que el conocimiento es el proceso de reconstrucción metódica del objeto que estamos pensando, en este caso la conciencia. Ahora, en ese proceso, Hegel nos va a decir ahora, desde luego vamos a alcanzar la verdad, pero solo la vamos a alcanzar a través también del error, de lo falso. Es decir, para Hegel no hay un camino único a la verdad, no hay un sendero a la verdad que se pueda seguir sin pasar por el error. ¿Por qué? Porque justamente para Hegel el conocimiento es experiencia, y experiencia quiere decir arriesgarse a lo negativo, arriesgarse a lo otro, cometer errores. Hay un epistemólogo muy reciente que a mi juicio es muy cercano a Hegel, aunque él no lo piensa así, que dice una frase célebre que dice: error, tú no eres un mal. Error, tú no eres un mal. Tú eres parte del proceso del conocimiento. Y eso es lo que nos va a decir ahorita Hegel. Contrariamente a muchas filosofías que creen que se puede escribir un discurso del método que nos llevaría directamente a la verdad sin equivocarnos nunca, Hegel piensa que no, que todo conocimiento es experiencia, transformación, y toda experiencia y toda transformación incluye lo falso, incluye la desigualdad, incluye la diferencia, sin lo cual nunca sabríamos qué es la verdad. Sin el error, aquí estoy hablando otra vez un poco como Spinoza, pero es porque ahí son muy cercanos uno y otro. Si no supiésemos que hay el error, ¿cómo sabríamos qué es la verdad? No hay, pues, para Hegel un discurso autónomo de la verdad. No hay manera de alcanzar a la verdad si no es a través del proceso intrincado, complejo, lleno de desviaciones y de tropiezos, que finalmente alcanza la conciliación entre lo pensado y lo vivido. Ese es el proceso que Hegel nos está diciendo. Y ahí vamos a la relación entre lo verdadero y lo falso. El ser ahí inmediato, el ser ahí inmediato del espíritu, el ser ahí inmediato del espíritu es la conciencia. Ya sabemos, la conciencia es el espíritu, es decir, la totalidad de la historia de la humanidad puesta en cada uno. Esa es la conciencia. Es del espíritu en su forma inmediata. Dios presentándose en cada uno de los seres humanos. El ser ahí inmediato del espíritu, la conciencia, encierra los dos momentos, el del saber y el de la objetividad negativa con respecto a ese saber. Efectivamente, la conciencia tiene una primera experiencia. Soy yo y frente a mí están los objetos. Como experiencia otra, como experiencia negativa. Eso es lo que tiene que vencer. Cuando el espíritu se desarrolla en este elemento y se despliega en esos momentos, a estos corresponde esta oposición y aparecen todos como figuras de la conciencia. Estamos hablando de la fenomenología del espíritu otra vez, ¿no? La conciencia arranca en una primera experiencia que es la experiencia sensible, la conciencia en su sensibilidad. De repente una conciencia ve el mundo de cosas y las cosas parecen ajenas a mí. Y esa relación, dice Hegel, es una primera figura de la conciencia. Toda la experiencia consistirá justamente en mostrar que esa supuesta exterioridad no es tal, que hay que vencerla. Pero ese es justamente el conocimiento, todo el proceso para vencer esa diferencia, ¿no? La ciencia de este camino
es la ciencia de la experiencia que hace la conciencia. La substancia, es decir, la totalidad, con su movimiento es considerada como objeto de la conciencia. Es decir, Hegel está diciendo aquí, la fenomenología no es otra cosa que la experiencia de la conciencia que aprende, que comprende que el mundo y ella pertenecen a un único movimiento, que es el saber absoluto. Pero eso tiene que aprenderlo, eso tiene que experimentarlo. Y ese es el camino que debemos seguir, ¿cierto? Aquí el espíritu se nos presenta como ese camino, como ese proceso, como ese momento. Y por tanto la conciencia lo toma como objeto para hacer su propia experiencia. La conciencia solo sabe y concibe lo que se halla en su experiencia, pues lo que se halla en esta es solo la sustancia espiritual y cabalmente en cuanto objeto de su sí mismo. La conciencia tiene esa percepción, sabe efectivamente que hay un mundo, pero ese mundo por ahora se le parece como algo enfrentado. Y sin embargo, esa relación entre la conciencia y el objeto ya son la sustancia presente bajo su forma de escisión. Dice abajo Hegel, y lo que se llama experiencia es cabalmente este movimiento en el que lo inmediato, lo no experimentado, es decir, lo abstracto, ya pertenezca al ser sensible o a lo simplemente pensado, se extraña para luego retornar así desde este extrañamiento, y es solamente así como es expuesto en su realidad y su verdad en cuanto patrimonio de la conciencia. ¿Qué es lo que estamos viendo? Esta experiencia en la que lo experimentado, lo sensible, lo que apenas pensamos, lo que apenas reflexionamos, se extraña, es decir, se pierde en la experiencia, pasa a otra cosa. Pero esa otra cosa no es para perderse, sino irse al mundo, diferenciar. Pero este arriesgarse no es a tontas y a locas, sino es para volver así. Justamente experiencia quiere decir eso por lo que me extrañé, eso por lo que me escindí, esa diferencia que encontré, ahora la vuelvo parte de mí, la interiorizo. Por eso es que los ejemplos que yo daba al inicio de la clase, para facilitarles las cosas, se referían a la experiencia amorosa. La experiencia amorosa es justamente eso, es un salir de sí, es un diferenciarse, es un arriesgarse, y en este mundo Dios sabe los riesgos que uno pasa, ¿no es cierto? Encontrar al otro o a la otra, o ya ni se sabe, pero justamente perderse en ese salir de sí, extraviarse, salir de sí, pero ese salir de sí no es nada más perderse, es volver a sí mismo para reconocer la experiencia que se ha tenido, buena o mala. Por eso es que vamos a ver que si en algún caso se presenta el error, pues es la experiencia amorosa, ¿no es cierto? ¿Nos equivocamos con frecuencia en ese orden? Sí, por supuesto. Pero no hay manera de encontrar el amor sino arriesgándose. No hay manera de encontrar al otro sino corriendo el riesgo de enfrentar a su diferente, a su otro, solo para reencontrarse, solo para volver así. Por eso dice Hegel que aquí lo fundamental es cómo retornar así. En el caso del conocimiento es, una vez que haces la experiencia de equivocarte, cómo retornar así para hacerte consciente de esa experiencia, de ese pasaje, de ese tránsito. Y como se puede ver desde ahora, en ese pasaje existe lo falso, lo desigual, lo equivocado. ¿Sí queda claro? Me detengo por si hay preguntas. ¿Cómo la ven? ¿No hay preguntas? Profesor, justo antes de que diera el ejemplo, bueno, mencionara de los ejemplos que daba sobre el amor, sobre el encuentro con lo otro, me parece que se fue por un momento su audio. No sé si los demás percibieron lo mismo. A ver, díganme. Sí, sí se fue su audio. Sí, de un hecho a mí momento. Audio y tampoco video. me quedó completamente claro porque se fue un momento el audio, entonces perdí un poco el hilo.
A ver, Hegel nos dice literalmente, y lo que se llama experiencia es cabalmente este movimiento en el que lo inmediato, lo no experimentado, es decir, lo abstracto, ya pertenezca al ser sensible o a lo simplemente pensado, se extraña para luego retornar así de este extrañamiento. Eso es experiencia, ¿no? Y en el caso del conocimiento, el conocimiento no es otra cosa que experiencia, la experiencia del conocer, la experiencia del comprender. Ahora, yo usaba el ejemplo amoroso simplemente para hacerles ver de manera análoga, si se quiere así, que experiencia quiere decir justamente escisión, separación, enfrentamiento, es decir, diferencia. Pero esa diferencia es solamente un momento del proceso, porque el conocimiento consiste justamente en subsumir esa experiencia, en volver así a partir de esa experiencia. Piensen ahorita, por ejemplo, en lo que están haciendo los biólogos con el COVID. De repente se encuentran una cosa que solo Dios sabe, no, que los chinos pusieron ahí porque comen toda clase de cosas espantosas, ¿no? De repente se encuentran ese objeto. ¿Qué tienen que hacer frente a él? La experiencia del conocer. ¿Van a acertar desde el primer momento? No, por supuesto. Van a empezar a hacer la experiencia de apropiarse del objeto, de comprenderlo conceptualmente. Obviamente tienen armas para hacerlo. Obviamente la biología no apareció ese día. Utilizó lo que tenía, pero lo que tenía no daba cuenta del objeto que estaban teniendo enfrente. La experiencia es justamente esta progresión de subsumir al otro, de volver así, haciendo el experimento de intentar apropiarse del otro. ¿El error va a aparecer ahí? Por supuesto que sí. ¿La desigualdad va a aparecer ahí? Por supuesto que sí. El camino a lo verdadero, el camino a la comprensión, pasa necesariamente por esos momentos de ruptura, de separación y hasta de desesperación. ¿Sí me explico? Eso es lo que Hegel está diciendo. El conocimiento no es otra cosa que ese esfuerzo que hace la conciencia y el pensamiento por apropiarse de ese otro que se le presenta en un primer momento como escisión, pero que tiene que vencer esa separación hasta lograr alcanzar el concepto, es decir, alcanzar la reconciliación de su concepto con la cosa pensada. ¿Qué dirían hoy? ¿Algo sabemos del COVID, de ese bicho espantoso? Bueno, creo que el animal se llama de otra manera, ¿no? El animal se llama ¿cómo? Pangolín. No, ese es el bicho japonés que se comieron. No, no. Se llama SARS-CoV-2. Exacto. El SARS-CoV-2. Y ¿Ustedes creen que apareció con una etiqueta en la frente que decía, mira, yo me llamo SARS-CoV-2? ¿Qué dirían? no, No, de hecho, No. ya existía, el SARS ya existía. De claro. hecho, el SARS-CoV-2 es una evolución del SARS, ¿no? Entonces, por eso Hay se una intentó familia, utilizar lo que ya hay se una sabía. familia de bichos, claro. Hay una familia de bichos que se le parecen. Y entonces, pues lo emparentaron ahí. No es que el bicho haya llegado y dijo, oye, yo soy primo de aquellos, abusado. No, no, no. El bicho llegó y no decía ni pío. Entonces los seres humanos tuvieron que decir, bueno, ¿y a qué se parece este maldito? Ah, pues se parece a tal. Entonces pertenece a la familia de los SARS. Ahora, este se parece, pero viene más despeinado. Bueno, pues entonces hay que ponerle SARS-CoV-2. ¿Por qué? Pues porque hay que diferenciarlo, porque hay que particularizarlo. Ahora, esa particularización fue parte del conocimiento, sin duda, sin duda. ¿Hemos alcanzado conocimiento? Por supuesto. Gracias a eso, la gente está relativamente más a salvo. Bueno, salvo cuando se va a Acapulco y se pega unas francachelas de aquellas, ¿no? Pero en todo caso, claro que conocemos. Para que nos vengan ahora científicos o filósofos a decir que no conocemos nada y que de la vida no aprendemos nada y que del objeto en sí no sabemos nada. Pues gracias a Dios, los biólogos no hacen esa filosofía, porque si la hiciéramos estaríamos fritos, ¿no? Afortunadamente, los biólogos son hegelianos sin saberlo y están trabajando justamente para vencer esa resistencia,
para hacer la experiencia del conocimiento, para no considerarse ajenos a la cosa, sino introducir a la cosa en nuestra experiencia como cosa conocida. ¿Sí se ve? ¿Alcanzo a ser claro en eso? Eso es lo que Hegel está escribiendo, el proceso por el cual se produce conocimiento. Por eso es que no tiene un método separable, porque no hay un método previo al proceso. El método es el proceso mismo. Por eso prefería la expresión reconstrucción metódica. ¿Queda más claro? ¿Sí? Sí, profe. Sí, Bueno, pero esta es una desigualdad. Como toda experiencia es una desigualdad, y empieza diciendo la desigualdad que se produce en la conciencia entre el yo o la sustancia, vamos a decir para facilitarnos la lectura, la desigualdad que se produce en la conciencia entre el yo y el SARS-CoV-2, que es su objeto, es su diferencia, lo negativo en general. Puede considerarse como el defecto de ambos, pero es su alma y es lo que mueve a los dos. Claro que hay diferencia, pero es justamente esta diferencia lo que mueve al pensamiento a resolver esa diferencia, a vencer esa separación. He ahí por qué algunos antiguos concebían el vacío como el motor, ciertamente como lo negativo, pero sin captar todo lo negativo como el sí mismo. Ahora, esta desigualdad entre el yo y el SARS-CoV-2 es justamente una diferencia, es una desigualdad. Ahora, se trata justamente de vencer esa diferencia, de superar esa diferencia. Pero esa diferencia es justamente lo que nos mueve. Justamente porque es diferencia, la conciencia dice, no, no me conformo con esta separación. Justamente porque es desigualdad, tengo que vencerla. Y eso es el proceso por el cual se inicia el conocimiento y el impulso del conocimiento mismo. O vamos a decirlo de manera más abstracta. El impulso del conocimiento es la desigualdad entre el pensamiento y su objeto. Esa desigualdad es justamente lo que hay que vencer. Y esa desigualdad gradual, porque a veces es extrema y luego se va resolviendo o se va achicando, bueno, pues esa desigualdad es la que impulsa al pensamiento a conocer. El pensamiento tiene el impulso a conocer de su propia negatividad, de su propia desigualdad. Cuando el pensamiento no logra igualarse al objeto, tiene que seguir trabajando para lograr esa igualación. ¿Sí se ve? ¿Se ve lo que estoy intentando decir? El conocimiento es un impulso, es una potencia del pensamiento, porque el pensamiento lleva en sí la negatividad que debe vencer. Y entonces esa superación, esa necesidad de vencer, esa desigualdad que está en él, es lo que lo lleva adelante. ¿Sí se ve? Vamos a decirlo de una manera que yo desearía que fuera. Enfrentan ustedes el texto de Hegel y no lo entienden. Es una desigualdad. Ojalá, y como dice Hegel, si tienen el impulso del conocer, su propósito sea vencer esa desigualdad, es decir, poner su pensamiento a actuar para alcanzar la comprensión del texto. Y eso es lo que los anima. Bueno, en muchos casos los desanima, pero eso porque no tienen espíritu de conocimiento, ¿no es cierto? Si el desánimo los vence, pues entonces ya se acabó la historia. En cambio, si los mueve el conocimiento, esa desigualdad es justamente lo que los lleva a esforzarse. Esa desigualdad al interior del pensar es justamente lo que los lleva a movilizarse. ¿Sí queda claro? Yo tengo una duda, profesor. A ver. Bueno, si le entendí, la desigualdad sería, bueno, retomando su ejemplo de la lectura de Hegel, la desigualdad sería no entender el texto, y la igualdad, bueno, ya volviendo a la igualdad, sería poder captar lo que dice Hegel. Claro. A ver, cuando enfrentas el texto y no lo entiendes, ¿cómo te sientes? No, pues sí, con mucha frustración. Claro. Claro. Viene la frustración, el desgano, la incomprensión, ¿no es cierto? Y en cambio, cuando lo entiendes, ¿cómo te sientes? No, pues ya se siente satisfactorio. Claro, se siente rico, vamos a decirlo así. Se siente rico, ¿por qué?
porque justamente tu pensamiento ha vencido esa desigualdad, ha vencido esa separación. Ahora concuerda tu pensamiento con el objeto que estás tratando de comprender. Ahora concuerda tu pensamiento con el objeto que estás tratando de hacer tuyo a través del pensar. ¿Sí? El obstáculo no está en el libro dice lo que dice. El obstáculo está en tu esfuerzo por el pensar. ¿Sí queda claro? Sí, sí, profesor, gracias. Ahora bien, si este algo negativo aparece ante todo como la desigualdad del yo con respecto al objeto, es también y en la misma medida la desigualdad de la sustancia con respecto a sí misma. Obviamente, es una desigualdad que la conciencia resiente ante el objeto, pero también es una desigualdad del conjunto, de la totalidad, que muestra estas cosas por separadas. André, tú tienes una intervención. Sí, era con respecto a lo que se mencionó antes de pasar a este pasaje sobre lo verdadero y lo falso. Ya, bueno, es una duda, ¿no? que me queda, o sea, porque, claro, se entiende, digamos, esta cuestión de la fluidez del pensamiento, de la autocrítica del pensamiento, ¿no? Pero, o sea, me queda la duda de, o sea, ya, se rompe con lo fijo, ¿no? Con la fijeza de las categorías, ¿no? Que de por sí era lo difícil, ¿no? Como menciona Hegel, ¿no? Porque son determinaciones del yo, de la pura negatividad. Pero, o sea, lo que creo que de repente, o sea, lo que no me queda muy claro es, entonces, ¿cuál sería, digamos, el lado propiamente positivo, ¿no? Por no preguntar ya qué es el concepto, ¿no? ¿Qué entiende Hegel por el concepto, ¿no? Eso es lo que no me termina de quedar tan claro. No sé si comprendo tu pregunta, André. Coloquémonos en la cuestión del SARS-CoV-2. Algo sabíamos cuando apareció el bicho, ¿no es cierto? E intentamos probar nuestros conceptos en él. Resultó que nos dimos cuenta que esos conceptos, que sin duda tienen una trayectoria y son considerados como verdaderos dentro de la biología, no eran suficientes. ¿Qué fue lo que tuvimos que hacer? Hacer fluido nuestro pensamiento y aceptar que necesitábamos nuevos conceptos, que necesitábamos crear nuevas estructuras conceptuales. Y entonces avanzas efectivamente una tesis. Pues este bicho hay que agarrarlo por tal lado. Y entonces intentas probarlo. Si resulta que el concepto que intentaste utilizar tampoco funciona, la desigualdad persiste. ¿Qué es lo que tiene que hacer el pensamiento? Volverse fluido y decir, las categorías que tenía previamente no son las que necesito. Necesito una categoría adicional. La crea como tesis. Y entonces la empieza a probar. Empieza a decir, a ver si con esta categoría venzo esa desigualdad. Eso es lo positivo. Lo negativo es la desigualdad, conduce al pensamiento a transformar sus herramientas del pensar. Esa es la parte positiva. Ahora, ¿quiere decir que siempre va a acertar? No, quiere decir que otra vez va a volver a intentar vencer esa desigualdad a través de nuevos conceptos. Ahí está la fluidez. Si tú quieres agarrar al SARS-CoV-2 con las 12 categorías de Kant, ¿cómo te va a ir? ¿Sí queda claro? Sí. Si tú tratas de pensar al SARS-CoV-2 con las 12 categorías kantianas, pues la verdad es que vamos a morir millones, ¿no es cierto? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué es lo que ha hecho el pensamiento? Crear nuevos instrumentos. Y esa fluidez le viene al pensamiento de la desigualdad. A ver, déjame decirlo de una manera un poco más gráfica. Todos aspiramos a la libertad. Ahora, ¿qué tenemos en la cabeza? ¿La idea de libertad acabada? No, tenemos un concepto de lo que la libertad hoy es para nosotros. Cada vez que luchamos por algo en busca de una mayor libertad, tenemos un concepto de libertad y lo usamos. Y resulta que ese concepto de libertad, si no se realiza en el mundo, nos obliga a construir un concepto más acabado de libertad. El pensamiento justo, porque siente esa desigualdad entre sus condiciones de existencia y lo que sabe de sí mismo, busca transformarse para alcanzar nuevos conceptos de libertad. El concepto de libertad
como todos los conceptos, como el concepto biológico de SARS-CoV-2 y de todo esto, como todos los conceptos, nuestro concepto de libertad está en pleno desarrollo. ¿Por qué? Porque sentimos una desigualdad entre lo que creemos para nosotros mismos, nuestro concepto de seres humanos que tenemos hoy y nuestra realidad. Y entonces esa desigualdad es la que obliga al pensamiento a buscar nuevas formas de libertad. ¿Sí queda claro el procedimiento? La parte positiva es justamente el momento en el que el pensamiento, para vencer esa desigualdad, crea un nuevo concepto y ahora busca realizarlo. ¿Sí queda claro? Sí, sí queda claro. Para vivir tú tienes conceptos. Vivimos bajo conceptos, vivimos bajo categorías. Y esas categorías justamente te sirven para probar tu mundo, para experimentar tu mundo. Cuando surge la desigualdad, por ejemplo, cuando ya no nos basta la igualdad, ¿qué será? Como electores, pues lo que queremos es una nueva forma de libertad, una forma de expresión libertaria más amplia. Entonces creamos un nuevo concepto. Por ejemplo, para dar un ejemplo trivial, pero que Alfonso comprenderá bien, esos son los derechos humanos. Ya tenemos un concepto de derechos humanos. ¿Es estable? No. ¿Es inmóvil? No. Cada vez que encontramos una desigualdad, el concepto de derechos humanos tiene que retransformarse. ¿Por qué? Porque justamente la desigualdad entre nuestro concepto de humanidad, el concepto que ya tenemos de humanidad y nuestras condiciones de existencia no son adecuados. Y entonces vamos más adelante y cada vez más los derechos humanos cubren un horizonte de derechos mucho más amplio, mucho más complejo. ¿Por qué? Pues porque el concepto se está moviendo justamente a través de esa desigualdad entre nuestras condiciones de existencia y lo que queremos para nosotros mismos. ¿Qué entiende Hegel por concepto? Pues justamente la serie de categorías con las cuales piensas tu mundo, experimentas tu mundo. Ese es el concepto que tenemos hoy. ¿Tenemos hoy un concepto de humanidad? Sí. ¿Es el último? No. Cada vez, a través de nuestra experiencia, decimos, pues ese concepto tiene que ampliarse. En el siglo XIX apenas cubría a los hombres que tenían capital. Luego se dijo, pues que voten todos. Luego se dijo, pues que voten las mujeres. Y ahora, pues estamos, ¿cómo hacemos para que todo mundo tenga derecho a acceder a eso? Pues esa es la evolución del concepto. No es otra. ¿Sí queda claro? A ver, Alfonso y André, pero por favor manténganse un poco a cubierto porque no quiero que esto se haga diálogo, ¿eh? No, yo solamente quería complementar un poco lo que decía respecto de que justamente podríamos tomar todos estos temas de los derechos humanos y etcétera como parte incluso hasta pues del absoluto, ¿no? Porque justamente como Hegel mismo decía, ¿no? Si el tema es mantener en constante movimiento el pensamiento, pues es parte también de lo absoluto, ¿no? Porque va como usted ya bien lo dijo, ¿no? Va evolucionando, no es lo mismo los derechos del hombre y el ciudadano de 1789 a los derechos humanos en la actualidad. Así es. Así de simple es. Hegel está diciéndoles, por favor, fíjense cómo el pensamiento, en su esfuerzo por aprender el mundo, transforma al mundo y se transforma a sí mismo. Transforma el mundo porque transforma las categorías con las que lo piensa, pero se transforma a sí mismo porque cuando transforma las categorías, transforma su propia forma. Por eso es que el pensamiento ocupa un lugar privilegiado, porque el pensamiento, al transformar su aprehensión de objetos, se transforma a sí mismo. No solamente transforma al objeto, sino se autotransforma. Es ese movimiento del pensamiento sobre sí el que Hegel intenta hacerles ver. Ese horizonte es propio de la filosofía y de nadie más, ¿sí? Los biólogos que hoy enfrentan el SARS-CoV-2 están en ese proceso, pero no son conscientes de él. Ellos simplemente están tratando de conocer. La filosofía dice, mira, yo puedo comprender lo que estás haciendo,
lo que estás haciendo en el plano del pensamiento. ¿Sí? ¿Sí queda más claro? Estoy haciendo un verdadero esfuerzo por hacer más claro, pero ustedes me dirán. ¿Estoy logrando ser más claro? Por favor, respondan. Sí, profesor. Bueno, asumo que es general, aunque no apenas recibido respuestas. Dice Hegel un poco más abajo, el ser es absolutamente mediado. El ser es absolutamente mediado, porque ahora el ser está acompañado del movimiento que lo hace comprensible. El ser es absolutamente mediado. Es contenido sustancial, que de un modo no menos inmediato es patrimonio del yo en sí mismo o el concepto. El ser es absolutamente mediado. El ser, el SARS-CoV, perdió exterioridad. Ya no está nada más en el mundo, está en el mundo y comprendido. Ahora es patrimonio del pensamiento, del yo pensante, que ha hecho esa separación, esa desigualdad, que ha hecho desaparecer esa separación, esa desigualdad. Eso, dice Hegel, así, al llegar ahí termina la fenomenología del espíritu. Es decir, cuando el ser, las cosas, dejaron de ser mera exterioridad, dejaron de ser un mundo ajeno, extraño a nosotros, y hemos comprendido que ese mundo como es nuestra obra. Que ese mundo nos expresa en acción y en pensamiento. Que el mundo no es mundo sin esa acción y es el pensamiento nuestro. Que somos uno con el mundo que vivimos. Que no estamos escindidos de las cosas. Que no estamos separados de las cosas. Sino que todo nuestro esfuerzo teórico y práctico es unificarnos al mundo. Ahí termina la fenomenología de espíritu. Pero entonces ya no vemos al mundo como la conciencia primera entre yo y el mundo, sino yo y el mundo en la substancia, en el mismo proceso, en la misma transformación. No solamente hemos transformado al mundo, nos hemos transformado a nosotros mismos. No solamente hemos transformado las cosas, hemos transformado nuestro pensamiento y nuestra acción respecto a las cosas. El mundo y nosotros pertenecemos a un único movimiento en el que los dos se transforman. ¿Sí queda claro? Cuando eso termina, ya comprendimos la fenomenología del espíritu, pero ya no somos extraños al mundo. Ya no decimos como Kant, por allá están las cosas y por acá están nosotros. Ya no decimos como la conciencia común, aquí estoy yo y el mundo es otra cosa, que ruede como pueda. Ese extrañamiento debe terminar. Pero eso es obra de la filosofía, porque la conciencia común no lo ve nunca. ¿Sí queda claro? ¿Sí queda claro? Dice Hegel, lo que el espíritu se prepara en ella es el elemento del saber. En este elemento se despliegan ahora los momentos del espíritu en la forma de la simplicidad que se sabe su objeto como sí mismo. El espíritu, es decir, ya no estamos pensando como conciencia, estamos pensando como espíritu. Ya no estamos pensando como yo, estamos pensando como nosotros, estamos pensando como el conocimiento. Y desde ahí, efectivamente, nos vemos a nosotros y al objeto unidos en un único movimiento. Y claro, se despliega bajo la forma de la simplicidad, porque por fin comprendemos que esa desigualdad que fue nuestro punto de partida ya desapareció. Dichos momentos, dice Hegel, ya no se desdoblan en la contraposición del ser y del saber, ya no se desdoblan. Una vez que llegamos a ese punto, ya no vemos a las cosas como meramente ajenas, sino las vemos como siempre mediadas. Y ya no vemos al pensamiento como simplemente yo, sino como el pensar en su proceso. Sino que permanecen en la simplicidad del saber, son lo verdadero bajo la forma de lo verdadero. Y su diversidad es ya solamente una diversidad en cuanto al contenido.
Eso no quiere decir que nos hundimos en el mundo, quiere decir que sabemos que como conciencia estamos de un solo lado y sin embargo como espíritu estamos en ambos lados. Pertenecemos a un único proceso. ¿Sí queda claro? He sido todo lo claro que puedo, pero su movimiento, que por otro lado se organiza en este elemento común, todo es la lógica o filosofía especulativa. Ahora entendemos qué es la filosofía especulativa. La filosofía especulativa no es otra cosa que la experiencia por la cual el pensamiento, el yo, la conciencia, se sabe una con el mundo. Vence su diferencia. Sabe que la negatividad de la conciencia tiene que ser vencida. Y ese movimiento de negatividad ante las cosas que nos impulsó a llevar a crear esa unidad, esa es la filosofía especulativa. Lo especulativo consiste en ver la diferencia como motor del proceso, en ver la separación como impulso para el conocer. Justamente porque decimos no conozco, la obligación del pensamiento es vencer esa diferencia. La filosofía especulativa no hace más que tomar esa diferencia y mostrarla como motor del proceso. Esa es la negatividad. Esa es la parte de la filosofía de Hegel que llaman negatividad. Es vencer la desigualdad en nuestro pensamiento, pero también en nuestra conciencia. Es decir, en nuestra conciencia con las cosas. Ya no sentirse separados del mundo. Saber que el mundo es mundo por nuestra obra. Saber que el mundo es mundo porque nosotros le hemos dado significado y presencia. Sin dudar. Ya no hay razón para la duda. ¿Se acuerdan que yo les decía que Hegel es un pensamiento optimista? Bueno, pues ahora ven qué quiere decir. Optimista quiere decir el mundo es lo que es, porque los seres humanos lo han hecho ser como es. Y sin embargo, la conciencia común se sigue sintiendo ajena. ¿Por qué? Pues porque la experiencia común tiene como punto de vista el yo, y el yo obviamente se enfrenta siempre a las cosas, pero esa no es la verdad. Hay que elevar al yo, a la sustancia, para que se dé cuenta que el mundo y cada uno de nosotros forman una unidad y que esa unidad es la verdad verdadera, la verdad en su forma de verdad. Sentirse unidos al mundo, conceptual y prácticamente. Sentirse uno con el mundo, saber que el mundo es como es por nuestra obra. ¿Está feo y chueco? Sí, pero es nuestra obra. ¿Debe ser mejor? Sí, esta también es nuestra obra. Por eso Hegel va a decir, mira, el mundo está feo, es absurdo, hay cosas insoportables, pero tú las has puesto ahí. No se vale decir quién sabe quién lo puso, no se vale decir quién sabe qué demiurgo me puso en un mundo incomprensible, no se vale decir, pues quién sabe qué están haciendo los dioses conmigo, eso no. Ahora hay que decir, el mundo es como es por nuestra obra, en lo bueno y en lo malo, porque también es cierto que no todo lo hemos hecho mal, ¿no? Hay filosofías pesimistas que quieren mostrarles que todo está mal y todo es perverso. Hegel dice, no, hay las dos cosas. Hemos hecho cosas bien y también hemos hecho cosas mal. El bien y el mal, lo verdadero y lo falso, se mezclan en nuestro mundo, pero los dos son nuestra obra. O dicho de otra manera, el mundo no es perfecto, pero es perfectible. Eso es Hegel. El mundo no es una obra de arte, no es perfecto, pero es perfectible. Y es perfectible si tomamos conciencia de que nada nos obstaculiza para hacerlo. A ver, me detengo porque estoy diciendo enormidades. Comentarios. A mí sí me queda claro, retomando esta parte también de la sustancia, ¿no? Entendiendo qué viene siendo la sustancia en cuanto a Hegel, pues la sustancia no se presenta como algo externo, algo que comentaba Aristóteles, sino que la sustancia, también retomando esta parte de Aristóteles, venimos siendo nosotros. Y justamente los conceptos o con la manera en cómo se va pensando la realidad,
pues vienen siendo propiamente expresiones del autodesarrollo del espíritu, esta como sustancia de la que somos, esta sustancia de la que somos, y justamente pues un concepto que se entiende como el conocimiento, es decir, la relación que se da entre lo pensado y lo pensante es justamente producto de nosotros. Siento que sí me va quedando claro. Gracias, Héctor. ¿Quién más? Otros puntos de vista. Yo creo tenerlo claro, pero no estoy muy seguro. Entonces podríamos tomar a la conciencia como conocimiento individual y el espíritu como conocimiento colectivo. Claro. Eso es tal cual. Porque dicho brutalmente, sí. No, es decir, eso se tiene que decir con mucha más sutileza, pero en el sí, fondo claro, así es. pero en términos, obviamente De abogado, digamos. sencillos, ¿no? De abogado, digamos. Ajá. En términos de abogado está bien, así está bien. Diego. Sí, profesor. Bueno, a mí me sigue dando ruido esta parte de hacer fluir el pensamiento, pero en referencia, por ejemplo, a la ciencia, específicamente a la física, si bien podemos decir que ciertas partes de la historia de la física tuvieron divergencias, ¿no? Y superaciones, pero a pesar de que ha construido nuevos conceptos para comprender más su totalidad, sigue dando ciertos conceptos como perennes, ¿no? Como permanentes, ya no son inmutables a ninguna transformación. Entonces, sí me llega esta duda, ¿no? ¿Hasta qué punto lo perenne, pues se tiene que dejar, ¿no? Como permanente, o al menos en el caso de la física. No, a ver. Tomemos un ejemplo que los historiadores suelen usar para mostrarlo. La mecánica de Newton. Hacia el siglo XVII, Newton avanza la idea de los principios y resulta que esa mecánica celeste es verdadera. Y esa mecánica dura desde el 17 hasta bien entrado el 19. No bien entrado porque Einstein aparece en 1905 con sus primeros artículos. Einstein produce una teoría que es mucho más amplia que la teoría de Newton. ¿Quiere decir que la teoría de Newton es falsa? No. Desde el punto de vista de la física moderna, la teoría de Newton sigue siendo verdadera, pero ocupa un lugar limitado. Ocupa el lugar de la mecánica de su tiempo. ¿Sí? Newton no es verdadero para siempre. Es verdadero porque el pensamiento científico hoy, el pensamiento físico hoy, reconoce que eso es verdad. ¿Sí? Eso continúa siendo verdad en el ámbito particular que le corresponde. Pero ha habido una transformación. ¿Todas las ideas han sufrido esa validación, digamos? No. Muchas otras ideas también de la física quedaron descartadas, ¿no es verdad? En el desarrollo de la ciencia, obviamente los momentos anteriores, algunos de ellos son desechados, otros son conservados. Esa conservación es la que hace que sigan siendo, desde nuestro punto de vista hoy teórico, conocimientos verdaderos. Pero esos conocimientos verdaderos no son eternos, son simplemente un paso más en la construcción de lo que hoy tenemos. No todo por ejemplo, a ver, ¿te acuerdas cuál es la razón que según Aristóteles hace que los cuerpos se muevan? Y el primer motor inmóvil. No, los cuerpos físicos. Estás hablando en metafísica, ¿no? Yo digo, ¿por qué la flecha avanza? ¿Por qué avanza la bola de cañón cuando disparada? ¿Te acuerdas? La tesis original es que los objetos se mueven porque reciben un primer impulso. Y ese primer impulso es el motor que los lleva. Por ejemplo, cuando el cañón dispara, bueno, Aristóteles no conocía cañones, vamos a hablar de flechas. Cuando el arco dispara, la flecha recibe el impulso del arco, ¿no es cierto? De la cuerda. Ahora, el problema es por qué sigue moviéndose si ya se separó de la cuerda. Esa es una pregunta que se da a la física del tiempo. Si es verdad que el movimiento se debe al primer impulso, ¿por qué la flecha sigue moviéndose a pesar de que el primer impulso ya quedó atrás? La respuesta de Aristóteles es
porque dice Aristóteles, cuando la flecha va en el aire funciona como una especie de chupón, ¿no? Va la flecha avanzando y el aire le va dejando lugar, pero cada vez más, ¿sí? La chupa para que avance hasta que el movimiento se agota y la flecha cae. Esa es la explicación de Aristóteles, ¿eh? Ahora, obviamente esa idea física ya no es verdadera. Obviamente esa idea, incluso la idea misma de la inercia de Newton, era una idea muy difícilmente aceptable. La ley de la inercia de Newton dice que un cuerpo se va a seguir moviendo siempre si nada lo dificulta. Ahora, eso es totalmente contraintuitivo. Lo que nosotros vemos es que los cuerpos caen, que no se mueven eternamente. Y sin embargo, la ley de Newton dice, como primera premisa, un cuerpo va a seguir en movimiento siempre hasta que algo lo impida. Fíjate lo que estoy intentando decir. Claro que hay ideas que se preservan verdaderas porque siguen siendo verdaderas en el horizonte que les corresponde. Pero muchas otras han sido desechadas y todas ellas son revisadas desde el punto de vista del conocimiento. ¿Sí? No es verdad que la física sea eterna, ni mucho menos. La física, como todas las ciencias, se está moviendo, se está transformando y está desechando ideas previas y está reanimando ideas también previas. No hay en eso ninguna eternidad, ¿eh? ¿Sí queda más claro? Sí, sí, ya queda más claro, profesor. ¿Sí? Otra vez, hay filosofía. A ver, esto es muy importante porque hay filosofías que quieren venderles la idea de que la verdad es eterna, una e inmóvil. Y Hegel está diciéndoles, no, la verdad es verdadera, pero es móvil, es terrenal, tiene una historia, se reconfigura y va a seguirse reconfigurando. Nada tiene esa eternidad a la que pretende cierta filosofía. Eso no quiere decir que es falsa, ¿eh? Quiere decir que es verdadera en las condiciones en que esa verdad era posible enunciarse. Newton era verdadero en el siglo XVII, a finales del XVII. Newton era verdadero. Y no me puede decir, pues es que en realidad era una verdad relativa. No, nada de relativo. Era la verdad que teníamos en ese momento y la que usábamos para comprender el movimiento celeste, la mecánica celeste. Ahora, se revela que esa verdad hoy es parcial y que necesitamos una teoría más fuerte. ¿Ya llegamos al final? ¿Qué dirían? No. No, profesor. No, todos los físicos saben que estamos en busca de una teoría unificada y que quién sabe si llegaremos. Fíjense, esto es muy interesante porque lo que Hegel está diciéndoles es que la verdad que se sabe a sí misma, sabe también lo que no sabe. Si ustedes le preguntan a un físico, ¿qué es lo que no sabes? Él lo sabe. Él sabe lo que no sabe, pero eso es ya saber. ¿Sí me explico? No es decir, pues, ¿quién sabe? Ese quién sabe si de veras es no saber nada. Pero si le preguntan a un físico, ¿qué es lo que no sabes? Le va a decir, pues mira, esto y esto y esto y esto no lo sé. Igual que a un biólogo que le preguntan hoy sobre el SARS-CoV-2, ¿qué es lo que no sabes? Pues mira, esto y esto y no lo sé. Pero eso ya es un saber. Saber lo que no saben es saber algo. No es la mera ignorancia, ¿no? Como los filósofos creen. Los filósofos creen que no saber es no tener ni idea, pero los científicos saben que no saber es saber que no se sabe. Saber lo que no sabemos. ¿Sí me explico? ¿Sí queda claro? Otra vez, a ver, quiero opiniones porque no estoy seguro. Yo estoy diciendo enormidades y no sé cómo los están percibiendo. A ver, ¿voluntarios o agarro involuntarios? ¿Qué prefieren? Algo interesante que mencionaba también era sobre cómo el conocimiento se puede ir dando a partir de las propias condiciones, ¿no?
si se retoma un concepto, por ejemplo, como, o un cuestionamiento sobre por qué una mercancía puede ser intercambiada por otro, pues Aristóteles de hecho también da una respuesta en la Ética Nicomaquea. Sin embargo, pues llega a ser muy limitada. Y este cuestionamiento pues se supo también a lo largo de la historia, ¿no? ¿Por qué se puede intercambiar un objeto por otro como mercancía? Ahí es cuando se llega a comentar, ¿no? El pensamiento se sabe a sí mismo. Sin embargo, pues fueron las propias condiciones materiales o lo que fue este momento del siglo XVIII y principios del XIX cuando se puede saber lo que se llega a este conocimiento de por qué una mercancía puede ser intercambiada por otra, ¿no? Por el valor a lo que vaya subiendo David Ricardo o Adam Smith, ¿no? Valor por tiempo de trabajo socialmente necesario. Justamente aquí pues ya bajo las condiciones que se están dando en el siglo XVIII de despegue del capital, pues se pudo también llegar a este conocimiento. Sin embargo, pues esto también fue un cuestionamiento que se fue haciendo a lo largo de la historia. En varios momentos se dieron diversas respuestas. Y siempre también estuvo ese cuestionamiento, ¿por qué una mercancía se podía intercambiar por otra? ¿O por qué podemos intercambiar? Sí, es un ejemplo que se puede tomar también, es cierto, Héctor. ¿Algún comentario? Porque necesito saber si está comprendiendo o estoy hablando sin lograr penetrar en su comprensión. Entonces podemos decir que algo es verdadero en cuanto sea acorde a su momento espiritual. Por supuesto. Por ejemplo, la mecánica de Newton fue verdadera en el 17 y conste que les costó mucho trabajo aceptarla, ¿eh? De hecho, incluso en el caso de Einstein, como ustedes saben, aunque la teoría de la relatividad aparece, no todos la aceptan. Fueron necesarios una serie de procedimientos de prueba posteriores que le dieron la razón a Newton. De hecho, hay un comentario muy simpático que reapareció en estos días, que ya sabíamos. A Einstein no le dan el premio Nobel por la teoría de la relatividad. Se la dan por sus trabajos de 1905. ¿Por qué? Porque la teoría de la relatividad, con todo y lo que hoy sabemos de ella, pues tenía sus asegúnes y no lo aceptaron hasta que hubo ciertas pruebas que medían la desviación de la luz alrededor del Sol, en fin, una serie de experimentos muy interesantes, a partir de los cuales fue considerado verdadero Einstein. Einstein no fue considerado verdadero de inmediato. Y de hecho, si siguen más o menos las noticias científicas, hace unos días apareció que otra vez la teoría de Einstein se veía confirmada por un proceso que acaban de descubrir, que tiene que ver con las estrellas enanas, y en fin, yo no entiendo del todo porque no soy físico, pero aparentemente lo que descubrieron es una superpotencia en las estrellas enanas cuya demostración puede darse a partir de la teoría de Einstein. Es decir, la teoría de Einstein se prueba verdadera, no nada más en los libros, se prueba verdadera en la formulación de los problemas y las respuestas que puede afirmar. ¿Que lo sabemos todo hoy? No, y seguimos caminando. René. Buenas tardes, profesor. A mí se me ha venido a la mente algo que hemos visto ya en clases anteriores y probablemente quizás tenga algo de relación con lo que estamos comentando en este momento. Lo que se viene en mente es que la conciencia observa racionalmente los fenómenos con el propósito de reconocer un mundo inteligible. Sin embargo, para lograr tal inteligibilidad, la conciencia tiene la tarea de quitarle a los objetos las cualidades que se les han atribuido por medio de la pesantez de evidencia, pues hay categorías que son conocidas como permanentes y definitivas, siendo ellas mismas obstáculos que impiden mostrarle al pensamiento que las categorías no son definitivas porque están en transformación. Ahora bien, para reconocer la totalidad, es pertinente que el pensamiento modifique las categorías con las que piensa lo real. Hago mención de la pesantez de evidencia porque la clase pasada usted hacía mención en torno a este problema, dejarnos guiar por la inmediatez, dejarnos llevar por, así decirlo, la certeza sensible, el conocimiento inmediato, evidentemente no se hubieran dado la conciencia común, no hubiera tenido la facultad o la capacidad
para hacer conceptos, para llegar al concepto y entonces entender, pues, en qué medida, cómo se entendió en un inicio la física, o cómo entendemos la física, o cómo le podía entender la física Aristóteles, a cómo lo hemos entendido hasta este momento. Y si hay una evolución, una transformación en el conocimiento, en esto me refiero en torno a la ciencia, pues es porque se ha superado justamente la pesantez de evidencia. Eso es lo que se me vino en mente, gracias. En general tienes razón, en general estoy de acuerdo. Hay algunos aspectos ahí a discutir, pero en general la pintura que tú ofreces me parece correcta. Bueno, los demás, ¿cómo vamos? Tenemos 6 minutos, así que prefiero, antes de seguir avanzando ideas enormes, preguntarles cómo vamos de comprensión. A ver, Julio Ramírez. Sí, mi pregunta es respecto a la educación y la fenomenología. Conforme la humanidad, un ejemplo, disminuya esta diferencia lo más que se pueda, o haga de esta diferencia algo menor entre la humanidad y el SARS-CoV, por ejemplo, pues siempre está esta posibilidad de que las generaciones futuras crezcan también como nosotros con esta misma imagen de la inmediatez, ¿no? Como de lo superado, y no tomen en cuenta también este proceso. En ese sentido, la educación, así como es, cómo se conforma o cómo se configura en este proceso de la fenomenología. Yo lo pensaba en esta relación como de un primer impulso, ¿no? Para quitar el velo de la apariencia inmediata, ¿no? A las cosas. No estoy seguro de comprender del todo, Julio, pero a ver, ¿en qué consiste la educación en su sentido más elemental? En hacer que el ser humano, la larva de mamífero que empieza a ir a la escuela, se haga acorde con el concepto de humanidad que tenemos hoy, ¿no es cierto? De eso se trata. La educación se trata de humanizar a la larva de mamífero hasta hacerla coincidir con el concepto que hoy tenemos de nosotros. ¿Y qué quiero decir con eso? Por ejemplo, que tiene que conformarse como persona para vivir bajo ciertas circunstancias sociales, históricas, personales, de conocimiento, ¿no es verdad? La educación consiste justamente en que cada ser humanito que llega a la escuela se ha convertido en el hombre que debe ser hoy, con los principios con los que debe vivir hoy. Por ejemplo, tiene que saber tratar a sus semejantes de un cierto modo, tiene que saber respetar una serie de cosas de una cierta manera, tiene que saber conformarse, incluso comportarse hasta en la mesa, ¿no es cierto? La educación consiste justamente en hacer que el humanito que le entregas a las maestras de kinder se convierta en un hombre de su tiempo. ¿Quiere decir que siempre es el mismo tipo de hombre? No, quiere decir que hay que cambiar justamente acorde con los conceptos que hoy se están formando, ¿sí? Imagínate, por ejemplo, que un niño que llegara ahorita a la escuela primaria le enseñaras que tiene que ser racista. ¿Ese es un hombre de nuestro tiempo? ¿Qué dirían? No. ¿No? Pues no. Pues no. Más bien es lo que se trata de erradicar, ¿no? Claro, claro, claro. La educación no es otra cosa que formar al hombre, al individuo que le entregan al sistema educativo, convertirlo en el concepto de hombre de nuestros días, ¿no es verdad? Si tú vas a una escuela en donde te dejan, por ejemplo, a ver, siempre uso el ejemplo de la comida porque es muy interesante. Hay un ejemplo muy bonito de un autor que dice, mire, fíjese usted en los cuadros que pintan de la última cena de Jesucristo. Vea usted, hay ahí apóstoles y Cristo, en total 13 personas. Cuente usted los platos y los vasos que hay en la mesa. Y verá usted que no hay el número de platos y de vasos de los que están. ¿Por qué? Porque en la antigüedad, por ejemplo, no se veía mal compartir un vaso.
Entonces seguramente los apóstoles decían, ah, pues a ver, Pablo, pásale a Judas mi vaso para que se eche un trago. Y tú, Judas, tú se lo pasas a Mateo, mano, ¿para qué? ¿No? Hoy, supongamos que enseñan a un niño a que comparte el vaso en la mesa. ¿Qué va a pasar? Que la gente se va a escandalizar. Por supuesto. No lo va a invitar a sentarse a la mesa, ¿no? Algo tan simple como las maneras de comer ha sufrido enormes transformaciones. La educación no es otra cosa, Julio, que esa formación para alcanzar al ser humano en el concepto que hoy entendemos de ser humano. Y ese concepto se está cambiando todo el tiempo, está transformándose todo el tiempo. Yo a mi edad he visto transformaciones ya en el concepto de ser humano muy profundas, que tienen que ver con el comportamiento con los demás, con el respeto a los demás, con los derechos políticos, con los derechos sociales. Ya un hombre de mi edad ha visto transformaciones en el concepto de humanidad muy profundas. ¿Por qué no habría de haberlas al futuro? Y la educación consiste justamente en acoplar al chiquitín a ese concepto. ¿Lo logran siempre? No, muchas veces no lo logran. Y cuando no lo logran, pues lo que crean es un bicho que socialmente va a ser muy complicado, ¿no es verdad? Si no le enseñamos a los niños, por ejemplo, en nuestro país, respeto por la vida, pues vamos a seguir teniendo delincuentes. Solamente que el respeto por la vida es parte hoy del concepto de ser humano, ¿no les parece? ¿O no? ¿Sí queda claro? ¿Algún comentario adicional? Oiga, doctor, retomando esto que decía Julio, usted mismo nos ponía el ejemplo, no recuerdo si era la clase pasada o la antepasada, ¿no? Del tema de la educación en la cuestión de la mesa, de sentarse a la mesa en el medievo, ¿no? Y nos decía, pues obviamente no, si trajéramos a un medieval, pues obviamente nuestras familias no lo aceptarían porque tienen costumbres muy extrañas, ¿no? De comer con las manos y de otra serie de cosas que ya en este momento, pues no A ver, se estilan, ¿no? hay un manual que escribió Erasmo y que trabaja muy bonito, Norbert Elias. Hay un manual que dice cómo debes comportarte en la mesa. Y entre otros principios dice, no le pases a otro lo que estás masticando. Eso no está bien. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Un hombre medieval, pues le puede pasar a otro lo que está masticando para que lo pruebe. ¿Cómo la ven? Un poco asqueroso, profe. Por supuesto. De hecho, yo diría que más bien bastante. Bueno, eso es para ti. Eso es para ti, pero imagínate que te sientas en una mesa medieval y le dices al otro que no quieres, ¿qué te va a pasar? Sí, socialmente no va a ser bien visto. No socialmente, te va a partir en dos porque es una descortesía. Va a sacar su cuchillo medieval y te va a cortar en dos porque estás cometiendo una descortesía. No es esas cosas no son nada más de convención, ¿sí me explico? Si tú cometes una descortesía frente a un aristócrata medieval, no te va a decir, te perdono, te va a cortar en dos, ¿no? La cosa es más fuerte que eso. ¿Están de acuerdo? Bueno, como no estoy seguro de haberlos convencido ni tal, ¿algún comentario adicional? Ya son las 2:03. Hace 3 minutos que ya no me pagan. Así que vamos a despedirnos hasta el próximo jueves. ¿Están de acuerdo?